Bueno, todos estos casos, por supuesto que generan un importante nudo y un fuerte reto de comunicación a las compañías, en algunos casos para resolver un problema que se genera con un producto, en otros casos pues de manera previsora, es decir, retiros que se han hecho para prevenir, para evitar consecuencias. Pero en todos ellos hay lecciones que aprender y por eso es que hemos convocado a Ítalo Pisolante, de Pisolante Comunicación Estratégica. Él está en Orlando, vía Skype, nos acompaña en esta oportunidad. Ítalo, un gusto saludarte y empecemos por este tema de los nudos creados en este tipo de crisis. ¿Qué lecciones nos deja 2010 después de este repaso que ya hemos hecho de esos nudos? Una duda, Gaby, la reputación es un seguro de vida. Pensar que las crisis son el final de una compañía es no entender lo que significa la comunicación. Fíjate que reputación es simplemente sumar trayectoria y comportamiento. Si tu comportamiento es el comportamiento de responder a tiempo a la crisis y tu trayectoria genera confianza, tú sales de la crisis incluso potenciado. ¿Tú dirías que el caso del retiro de vehículos de Toyota en estos dos factores, trayectoria y comportamiento, reflejan un buen manejo de esa crisis? Y estoy hablando de Toyota, que no está mencionado aquí, pero es importante ponerlo de ejemplo. Pero sin ninguna duda que sí. De hecho, los recall de productos, las recogidas de productos, son decisiones estratégicas. Es decir, las empresas tienen que estar monitoreando de manera permanente cuál es el comportamiento de ese consumidor. El consumidor básicamente en crisis lo que quiere saber es qué fue lo que pasó y qué vas a hacer para evitar a que vuelva a repetirse. La comunicación empieza ahora con cambios fundamentales que el 2010 lo caracterizaron. Tú hablabas de las grandes lecciones del 2010. Una de ellas es un poco más de humildad en entender que los medios ya no son los medios de antes. Antes hablábamos de medios en términos de radio, prensa y televisión. Hoy los medios son las redes sociales. Ustedes hoy y nosotros nos estamos comunicando a través de Skype. En este momento hay gente que está haciendo Twitter. Entonces las empresas que no entienden la dinámica de esa comunicación y que comienzan por informar hacia adentro qué pasa antes que desde afuera le digan a los de adentro qué es lo que no está pasando y genere una confusión. Ese es un cambio sustantivo del año 2010 y mucho más potenciado en el 2011. Ahora, cuando dices no entienden totalmente esta diferencia en lo que ya con la llegada de estas redes sociales, Ítalo, yo te pregunto, ¿cómo ordenas nuestro entendimiento en el mundo de lo que son las redes sociales a un emprendedor, una compañía pequeña en América Latina y el uso de las redes sociales en su estrategia de comunicación? Excelente pregunta, porque es que hay un mito pensando que todas estas discusiones tan académicas del mundo de la comunicación tienen que ver básicamente con empresas grandes, y eso no es cierto. Fíjate un ejemplo en América Central. Después del CAFTA y todos los procesos de integración económica, el potenciar pequeñas empresas en cadenas de valor, que tú en tu programa las comentas muchas veces con los emprendedores, ha sido brutal. Pero ¿cuál es el impacto de esa pequeña empresa que está teniendo desarrollos con trabajadores que no están respetando sus derechos humanos cuando colocan un Twitter y ello va a lo que lee en CNN en español justamente uno de ustedes? Inmediatamente el proveedor que está llevando ese producto de América Central a un mercado norteamericano, inmediatamente tienen el cuestionamiento del ciudadano, y al tenerlo el ciudadano y los medios potenciarlo, simplemente dejan de comprarle productos. La gran lección, Gaby, es pensar que la comunicación no es para grandes ni es para pequeñas, es para todos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en síntesis? Uno es estar muy atento a cuáles son esos principios hacia el mundo interior de la empresa. Estoy respetando derechos humanos, estoy chequeando los temas de mano de obra infantil. Segundo es no subestimar a nadie. No pensar que como yo lo hago aquí, nadie se va a enterar. Eso era antes. Antes con una foto, hoy con una foto y un celular es suficiente para que tú lo puedas colocar porque importa. Y el ejemplo más grande es Wikileaks. Es lo que ha estado pasando y el poder que ha generado aquello que se creía en el pasado que era confidencial y que hoy es a la luz de todos. Ítalo, para un empresario que vive en un país que se percibe desde afuera como un país con problemas, con poca oportunidad de negocios o limitaciones, ¿cómo hace un empresario para distanciarse, para mostrarse como distinto a lo que se ve en esa percepción? Te dejo la palabra. Es una situación compleja que no solamente está en países puntuales, como lo que tú decías antes de la pausa, Sí, sino que está en toda la región. El primer elemento fundamental es tratar de minimizar la sorpresa, y eso tiene que ver con un análisis de tu negocio, sea pequeño, sea grande, y cuál es el proceso de ese negocio, cuál es la cadena de valor, de qué depende ese negocio, cómo ese negocio se puede impactar con políticas
tanto de gobierno como de comunidades. Entonces, un elemento fundamental es un análisis de los riesgos. Muy sencillo, no nos enredemos porque para complicarse siempre hay tiempo. Así que lo sencillo es, revisa tu negocio, ve cuáles son todos los impactos posibles que puede tener cambios de lo que es la política y sobre ellos empieza a trazar acciones. El segundo elemento sustantivo es los anclajes de confianza. Si tú no tienes comunicación hacia adentro con tus empleados, a nadie le duele lo que te pase. Si la empresa es solo tuya y no de tu gente, de la gente que se pone la camiseta, como dicen ustedes en México, si eso no sucede, no vas a tener defensa. Tercero, tú tienes que tener relaciones proactivas con las comunidades locales. Si tú no tienes una comunidad que impacta positivamente, ¿cómo esa comunidad va a defenderte? Si tú no tienes anclajes de importancia y de credibilidad en ellos, ¿cómo ellos van a reaccionar? Después, las autoridades locales, en países, en procesos con complejidad de democracia, y eso es otro tema para otro programa, pero es que la democracia hoy no se viste de la misma manera como se vestía antes. Democracia no es democracia sin independencia de poderes, pero eso es otra historia. El elemento sustantivo es cómo tú te vinculas con autoridades locales que existen. ¿Para qué? Para que importes. Si tú no le dueles a nadie, ¿cómo tú vas a poder salvar a tu negocio? Y eso no es de empresas grandes, es de empresas pequeñas. En estos países así ha pasado. Ítalo, tú viajas y das conferencias y ofreces tu punto de vista a distintos puntos de este hemisferio. Has estado en la OEA en algunas ocasiones. Yo te quiero preguntar, la agenda de comunicación en lo que es tu tarea de mejorar nuestro criterio de comunicación o nuestras estrategias de comunicación para 2011. Dame puntualmente las áreas a donde estarás cubriendo o que serán prioritarias el próximo año. 4 cosas. Fundamentarse básicamente en lo que es estrategia. Estrategia tiene que ver con algo simple y es qué quieres lograr, qué te haría falta para alcanzarlo y qué tienes que construir hacia adentro para fortalecer esa posibilidad. Estrategia tiene que ver con pensamiento estratégico, tiene que ver con ese sistemita de que si quieres hacer algo, qué debes hacer antes y después para lograrlo. Lo segundo es cómo esa estrategia la conviertes en mensajes que la gente entienda. Lo que pasa es que muchas veces somos demasiado sofisticados y muy complejos a la hora de explicar qué queremos, porque no nos ponemos a hacer la tarea de pensarlo antes de que me lo pregunten. Lo tercero es, en tiempos como estos, con una crisis brutal de confianza, tú tienes que tener como mínimo habilidades. Y las habilidades, Gaby, no se compran ni vienen dentro de una caja de jabón, ni se las pega uno en el loto. La habilidad es un proceso disciplinado de alcanzar mejores formas de transmitir un mensaje. Entonces la agenda se divide básicamente en 3 cosas y la última va a ser cómo me organizo para lograrlo. Uno es focalizarme en el pensamiento estratégico, leyendo el entorno, encontrando oportunidades, focalizarme en mi mensaje, desarrollar habilidad y organizarme para que esto funcione. Bueno, pues ahí están los temas, están los propósitos, están las tareas, porque es muy conceptual, pero tú siempre eres muy práctico en estos temas y por eso es que te convocamos siempre, Ítalo, para que nos orientes. Muy generosa. Aprovecho solo para decirte lo espectacular de ese programa que tanto queremos en tantos lugares donde voy. Te comento de tu programa y la verdad que el feedback es tremendo, realmente tremendo. Bueno, pues te mandamos un abrazo, nuestros televidentes, bueno, yo en nombre de ellos, porque te agradecemos toda esta aportación que siempre nos has hecho al mundo de los emprendedores. Ítalo, feliz año, gracias por tu tiempo. Todo lo mejor y cuídate. Gracias. Ítalo Pisalante, Comunicación Estratégica desde Orlando, regresamos enseguida.